Bienvenidos a Noticanal YT, con las noticias más recientes de Ecuador. El movimiento indígena de Ecuador formalizó su respaldo a la candidatura presidencial de la izquierdista Luisa González, en un acuerdo clave a 2 semanas del balotaje contra el actual mandatario, Daniel Noboa. La segunda vuelta electoral se celebrará el 13 de abril, luego de una ajustada primera ronda en la que Noboa superó a González por apenas 0,17 puntos porcentuales, 16.746 votos. Vestida con un poncho rojo, símbolo de los pueblos indígenas andinos, González firmó el acuerdo con Pachacutic, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, comprometiéndose a revisar concesiones mineras y atender otras demandas del movimiento indígena. Aquí, en Tixán, la historia del Ecuador empieza a cambiarse, afirmó González ante cientos de seguidores en la plaza central de Alausí, Chimborazo. Su líder, Leonidas Issa, obtuvo el 5,25% de los votos en la primera vuelta, más de 538.000 sufragios, una base electoral clave para definir el resultado final. Desde una videoconferencia, Issa señaló que el respaldo a González depende del cumplimiento de los acuerdos programáticos. Creemos que el gobierno de Luisa González podría marcar una diferencia respecto a los errores y horrores del expresidente Rafael Correa, siempre que acoja las principales demandas sociales, advirtió. No obstante, dejó claro que el voto indígena no es un cheque en blanco y que cualquier incumplimiento de los compromisos asumidos dará paso a movilizaciones permanentes. Por su parte, el presidente, en las últimas semanas, ha propuesto recibir fuerzas especiales extranjeras y establecer bases militares internacionales para enfrentar la crisis de seguridad. Noboa se reunió en Estados Unidos este sábado, con el presidente Donald Trump en un encuentro descrito como amistoso y privado. Según adelantó, su agenda incluyó temas de seguridad, migración y comercio. Aunque González ha logrado el respaldo del bloque indígena más grande, algunos líderes originarios han manifestado su apoyo a Noboa, lo que evidencia la división dentro del movimiento. En otro tema, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó este sábado a Cynthia Hegibert como vicepresidenta constitucional, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, inhabilitara a Verónica Abad al suspender sus derechos políticos por 2 años. La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por Noboa durante su viaje a Estados Unidos, donde también se reunió con el expresidente Donald Trump. Hegibert, actual secretaria general de la Administración Pública, ya había asumido la vicepresidencia encargada en la primera vuelta electoral, y su nombramiento ahora se formaliza con base en un artículo constitucional que permite al presidente designar a un ministro en caso de ausencia temporal del vicepresidente. El Ministerio de Trabajo registró el sábado la inhabilitación de Abad, pero ella rechazó la decisión, asegurando que la suspensión de sus derechos políticos no equivale a una destitución. En redes sociales, calificó la medida como un golpe de Estado judicial. Su sanción proviene de una contrademanda por violencia política de género presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld, luego de que Abad acusara a Noboa y a otros funcionarios de acoso institucional para forzar su renuncia. El TCE falló en contra de Abad, imponiéndole 2 años de suspensión de derechos políticos y una multa de $14.000, aunque el juez Fernando Muñoz disintió, argumentando que la Constitución no permite destituir a un vicepresidente sin intervención de la Asamblea Nacional. Este cambio en la vicepresidencia ocurre en plena campaña para la segunda vuelta, que se celebrará el 13 de abril entre Noboa y la candidata correísta Luisa González. Aunque la ley exige que el presidente solicite licencia para hacer campaña y delegue sus funciones, Noboa ha optado por hacerlo solo en días específicos mediante decretos puntuales. En otro tema, el presidente de la Confederación de Movimiento Indígena de Chimborazo, COMICH, Fernando Guamán, expresó su rechazo al acuerdo que Pachacutic planea firmar con Revolución Ciudadana, calificándolo como una traición a la lucha histórica del movimiento indígena contra el correísmo. Guamán criticó a la dirigencia de Pachacutic, asegurando que no representa a las comunidades y que responde a intereses políticos ajenos a su base. Según él, no es aceptable aliarse con un sector que, en su opinión, persiguió y encarceló a los pueblos indígenas durante una década. Guamán reiteró que la estructura indígena de Chimborazo no reconoce este acuerdo, insistiendo en que contradice los valores filosóficos de Pachacutic y representa una cesión de la lucha del movimiento por intereses partidistas. Llamó a la unidad del pueblo indígena y a defender sus principios sin ceder ante presiones externas. Finalmente, enfatizó que el pueblo indígena debe decidir quién representa sus intereses, sin imposiciones ni acuerdos que, a su juicio, comprometan su dignidad y autonomía política.